Hermanitos, saludos de mi casa. Como siempre, quiero seguir hablando sobre lo que le voy a poner texto, contexto y pretexto. He empezado a hablar sobre los abusos en la interpretación de la Biblia que observo y a veces uno mismo ha caído en estos errores por desconocer, por ignorancia. Pero es muy importante que atendamos a principios buenos, sanos a la interpretación de la Biblia para evitar errores. Ahora, los reformadores en el siglo XVI, personas como Martín Lutero y otros, lo que realmente hicieron en aquel tiempo fue un cambio en la interpretación, en la exégesis de la Biblia, porque en aquel tiempo, en este tiempo, la iglesia oficial en este tiempo, cada texto bíblico realmente podría tener hasta 4 significados. Y eso era una cosa muy complicada porque uno podría prácticamente sacar lo que uno quería de cada texto de la Biblia. Entonces, los reformadores empezaron a, a elaborar principios buenos, sanos, que tenían prácticamente el concepto de que la escritura tiene que interpretar la escritura. Y por eso es importante que aprendamos algunas de estas cosas, porque si no vamos a terminar con problemas que son muy feos. Les voy a mostrar una foto y un momento les voy a pedir que me digan qué es lo que ven en esta foto. Mírenla bien, mírenla detenidamente. Y yo pienso que la mayoría al ver esta foto, y tal vez no se ve muy bien, pero más sin embargo, la gran mayoría, hasta las que personas a quienes he mostrado esta foto de cerca, me han dicho, bueno, eso es no sé cómo se llama, un loro, un ara, uno de estos aves de las selvas de América Latina muy bonitos. Pero realmente esta foto es una mujer desnuda que está pintada completamente y ella se está poniendo como esta ave. Y uno solamente lo logra ver cuando uno lo observa detenidamente. Y eso es lo que necesitamos aprender con la Biblia. Observar detenidamente lo que tenemos. Cada texto de la Biblia, yo lo he dicho y hoy sí lo quiero fundamentar más, cada texto de la Biblia que leemos le tenemos que hacer 4 preguntas. Primero, ¿qué dice el texto? Analizamos las palabras, analizamos todo lo que está a la vista, lo obvio. La segunda pregunta es la decisiva. ¿Qué significa el texto? Porque a veces hay una diferencia entre lo que dice el texto y lo que significa. Y aquí hay una cosa que tenemos que recordar. La Biblia es idioma humano expresando el mensaje de Dios. O sea que Dios utilizó el idioma humano, los idiomas humanos, en el caso de la Biblia, el hebreo, el arameo y el griego, para expresar sus pensamientos y sus conceptos para contarle que el hombre pudiera realmente entender lo que él quiere. Pero sin embargo, el idioma de la Biblia es idioma humano. Y Dios utiliza este instrumento del lenguaje humano para comunicarse de la mejor manera con nosotros. Idioma humano tiene que ser interpretado, porque una frase, por ejemplo, hoy en la noche vamos a hablar de eso, podría ser un anuncio, podría ser una amenaza, podría ser cualquier cosa, dependiendo de su contexto. Entonces, aquí tenemos que distinguir 2 cosas muy fundamentales al leer la Biblia. Hay una pregunta que hay que hacerse. ¿Se trata de un lenguaje real o se trata de un lenguaje simbólico? Un ejemplo. Jesús en Juan 10, por ejemplo, Jesús dice que yo soy la puerta. ¿Quiere decir eso literalmente? Si algunos dicen que uno tiene que entender la Biblia literalmente. Pero si Jesús dice que yo soy la puerta, ¿significa eso de que Él está hecho de madera y se puede colgar en una pared para entrar por Él? No, naturalmente que no. Jesús está hablando simbólicamente. Cuando Jesús dice que yo soy el pan del cielo, ¿quiere decir que podemos comer a Jesús en esta manera? No, es simbólico. Y entonces aquí esa es una cosa que tenemos que entender. En la vida diaria lo hacemos. Entendemos fácilmente entre lo que es simbólico y entre lo que es literal o real.
Y en la Biblia el mismo fenómeno. Y es muy importante que detectemos la diferencia entre el lenguaje real y el lenguaje que es simbólico, porque si no hacemos eso, podemos interpretar realmente la intención divina atrás del lenguaje humano completamente mal y equivocadamente, con las consecuencias del caso. Entonces aquí es un trabajo que tenemos que realizar. Y los reformadores vieron estos peligros que existen en la interpretación de pasajes y por eso pusieron los principios. Y el primer principio y el principal principio de la interpretación de la Biblia se llama analogía de la fe. Quiere decir de que la Biblia debe interpretar primero la Biblia, hasta donde se puede. Hay cosas que tal vez no, pero en la gran mayoría de los casos sí se puede. Quiere decir, el principio tiene que ver con contexto, el contexto inmediato del texto, el contexto del párrafo donde está el texto, el contexto del capítulo, por ejemplo, podría ser el contexto del libro donde está escrito, el contexto de toda la Biblia y más allá el contexto histórico, por ejemplo. Entonces ya se dan cuenta de que estudiar y interpretar la Biblia es un trabajo que lleva tiempo, que realmente es irresponsable interpretar la Biblia y exponer la Biblia tratando de explicar a otros la Biblia si uno ni siquiera la ha leído. Y hagamos la pregunta, ¿cuántos habemos leído toda la Biblia completa de Génesis a Apocalipsis? Bueno, yo lo he hecho varias veces en varios idiomas, pero cuando yo viajo me doy cuenta de que muchos ni la lectura bíblica es muy difundida, y cuando uno pregunta, ¿ya leyeron toda la Biblia? Muchas veces la gente en sus caras se les nota que no. Pero muchas veces las personas que ni siquiera han leído toda la Biblia ya la quieren interpretar, la quieren exponer y quieren enseñar a otros. Yo personalmente lo considero algo peligroso y algo irresponsable, porque para entender toda la Biblia uno tiene que haber leído y preferiblemente estudiar toda la Biblia. Cada texto de la Biblia está dentro del contexto de toda la Biblia. Entonces, ignorar y no conocer lo demás siempre lleva a problemas. Necesitamos en este principio del contexto de la analogía de la fe reconocer lo siguiente. Ninguna interpretación de un pasaje de la Biblia, de un versículo, por ejemplo, puede contradecir lo que explícita claramente está enseñado en otra parte de la Biblia. Por ejemplo, si alguien dice que en Hechos 13 dice que David fue un varón según el corazón de Dios. Y luego uno concluye, bueno, como la vida de David, de plano que fue tan ejemplar de que yo debo imitarla. Entonces concluye esta persona como David era un varón según el corazón de Dios, entonces yo también puedo tener hasta 7 mujeres. ¿Es correcto eso? ¿Por qué no? Porque la Biblia habla también de los errores y de los pecados de sus héroes y no nos escribe la Biblia estas historias para imitarlas, sino para que no nos metamos a estos problemas. Pero uno podría interpretar la Biblia de esta forma, y en ciertas sectas se ha hecho este tipo de cosas. Necesitamos ver de que una interpretación de un versículo no puede contradecir otra parte de la Biblia. Y si hay una contradicción entre lo que yo considero ser la interpretación de un pasaje con otro pasaje claro de la palabra de Dios, yo tengo que ser responsable y desechar mi interpretación porque seguramente es errónea. Y queremos evitar estas cosas. Voy a nada más poner un ejemplo para hacernos ver qué importante es tomar en cuenta toda la Biblia. Tenemos que entender las palabras de Jesús todo literalmente, con cuidadito, porque Jesús habló también muchas cosas simbólicas. En Lucas 14, 25 al 26, Jesús dice que si alguien quiere ser su discípulo, tiene que aborrecer, y el griego usa la palabra más fuerte, odiar. Tiene que, en alemán, por ejemplo, usa la palabra odiar. Si alguien no odia a su padre y su madre, a sus hermanos y hasta su propia vida, no es digno de ser mi discípulo, dice Jesús. Ahora,
Si ahora lo que dice el texto, Jesús dice, si quieres ser digno de ser mi discípulo, tienes que odiar a tu mamá. La mayoría diría, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser que Jesús me pida que odie a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, e incluso que me odie a mí mismo? Entonces aquí es la pregunta, ¿significa este pasaje lo que dice? Y la respuesta es no. No significa lo que dice. Jesús está usando el idioma humano para poner un punto, pero es una cosa no real, no se debe imitar, porque en otras partes de la Biblia, el gran principio, nos exhorta a amar, nos debemos amar a todos, debemos amar al prójimo, debemos amar cuanto más a nuestra mamá y nuestro papá y nuestros hermanos. Hasta incluso dice de que amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, mi interpretación de Lucas 14, 26, de que ya dice Jesús que uno tiene que odiar a sus padres, esta interpretación es errónea porque otras partes de la Biblia dicen que uno tiene que amarlos. Ahora, ¿cómo resolvemos un asunto así? Porque queremos tomar muy en serio la palabra de Jesús. En este caso es sencillo, estudiamos el pasaje paralelo en Mateo 10, 37, 38, y allá Jesús añade una palabrita bien chiquita pero muy decisiva, porque allá dice que el que no me ame más a mí que a su madre y a su padre y a sus hermanos y a sí mismo, no es digno de ser mi discípulo. Ahora sí ya se aclara el cuadro. Se aclara de que Jesús está usando un idioma de comparación en Lucas. Está diciendo que en comparación al amor que tú me tienes a mí, tu amor para tu papá, tu mamá y los hermanos debería parecer odio, pero no es una exhortación a odiar a nuestros semejantes, ¿es claro? Entonces aquí vemos de que necesitamos toda la Biblia para entender un pasaje, para discernir, dice este pasaje, ¿es lo que dice lo mismo que significa o hay una diferencia? En este caso de Lucas 14, 26 hay una clara diferencia, pero se resuelve tomando en cuenta el contexto total de la Biblia. Les animo a ver la palabra de Dios de esta forma y a no caer en el error de sacar un versículo, un pasajito de toda la Biblia y empezar a edificar una gran doctrina, un gran principio generalizado para todo el mundo, para todo el tiempo, basándose en un pequeño versículo. Eso es irresponsable y por eso Dios nos dejó toda su palabra para que interpretemos cada pasaje bien equilibradamente en su contexto y así sacando realmente lo que fue la intención principal de Dios en escribirnos estas cosas. Les deseo mucha fuerza, mucha gracia en sus estudios bíblicos y bendiciones como siempre desde mi casa.